¿Cómo se hace con un cáncer de mama curado, pero 10 años más tarde en un chequeo aparece en huesos y tengo que pasar por una biopsia para confirmarlo y ver qué tipo es para ver cómo tratarlo? La oncóloga a las 22:30 horas por teléfono me dijo el pronóstico de vida de 1 a 3 años. Bueno, a ver, lo primero que quiero decirte y aclararte es que entiendo el impacto emocional que pudo haber generado recibir una noticia así, escuchar un pronóstico de esa magnitud puede movilizar y activar muchísimo miedo, incertidumbre y una enorme sensación de vulnerabilidad, ¿sí? Y antes de intentar encontrar explicaciones, lo primero es acompañar a esta persona de la mejor manera posible. Desde la perspectiva con la que yo trabajo, la primera pregunta que me hago es, ¿qué pasó realmente con aquel proceso de cáncer de mama que atravesaste hace 10 años? Porque no alcanza con decir está curado o estaba curado. ¿Sí? También necesitamos comprender qué cambios ocurrieron durante la vida del paciente, durante tu vida, qué conflictos biológicos se activaron o se trabajaron y cuáles pudieron resignificarse, cuáles quizás siguieron o pueden seguir estando activos y qué significado tuvo para vos esa experiencia, ¿sí? A ver, también es importante conocer qué tipo de cáncer de mama tuviste, ¿sí? Porque no es lo mismo el tejido comprometido del tipo ductal que del tipo glandular, porque dentro de este modelo, cada tejido, cada tejido responde a situaciones conflictuales o necesidades biológicas diferentes, ¿sí? Pero hay algo que observo con frecuencia: muchas personas, a partir de un diagnóstico de cáncer, comienzan a vivir una profunda desvalorización, ¿sí? De golpe pueden llegar a sentir que ya no son las mismas personas, que su cuerpo las traicionó y que ya no pueden hacer lo mismo que hacían antes, que perdieron la seguridad, independencia, sus proyectos, que ya no pueden desempeñarse como antes, por ejemplo, lo hacían en su trabajo, en su familia, con su pareja, a nivel deportivo o en cualquier contexto o aspecto que para esa persona era parte de su identidad y parte de su vida. Y desde esta perspectiva, esa vivencia de pérdida de valor, ¿sí? De que ya no me siento más apta, es un aspecto que merece ser explorado, atendido, reconocido, ¿sí? Porque puede influir, ¿sí? Puede influir profundamente en la manera en que la persona atraviesa la enfermedad. No se trata solamente del miedo a la enfermedad, el miedo al cáncer, sino de todo lo que el cáncer modifica en la percepción de esa persona, o en la percepción que la persona tiene de sí misma, ¿sí? Muchas veces aparecen pensamientos como que ya no sirvo más para nada, no voy a poder con mi vida, no soy suficiente, perdí mi lugar, perdí mi vida o mi vida cambió para siempre. Por eso, además del proceso médico o la terapia que elija cada uno, también es importante preguntarnos cómo quedó esa autoestima en la vida de la persona, cómo quedó esa identidad y de qué manera impactó el diagnóstico sobre tu forma, digamos, de ver el mundo o de verte a vos misma, ¿sí? En consulta nosotros trabajamos justamente sobre esa historia, realizamos una anamnesis profunda, recorremos a lo largo de la línea del tiempo de manera cronológica, para que la persona logre comprender todas las series de acontecimientos que fueron marcando un antes y un después en su vida, ¿sí? ¿Qué conflictos pueden llegar a coexistir o todavía siguen activos?
qué miedos continúan presentes en la vida de la persona y cómo resignificar todas esas experiencias para que la persona pueda empezar a recuperar sus recursos, sus herramientas, ¿sí? Que quizás quedaron bloqueadas por la enfermedad y por todo lo que le tocó vivir a esa persona. Porque el miedo también necesita, de alguna manera, ser escuchado, ser acompañado, ser confrontado, ¿está? El miedo al futuro, por ejemplo, o el miedo a la incertidumbre, o el miedo al dolor, o el miedo a la muerte, pueden, de alguna manera, ocupar un lugar enorme en la vida de quien recibe un diagnóstico como este, ¿sí? Y bueno, hay que empezar a recuperar poco a poco la sensación de valor, la capacidad de identidad y de tu propósito también en tu vida. Y como parte de todo este proceso, acá lo fundamental es que te encuentres o encuentres la manera o la forma de poder acompañar todo este proceso de la mejor manera posible. Quiero decirte algo, primero y principal también, que un profesional de la salud le diga a una persona, te queda tanto tiempo de vida, eso de alguna manera es una noticia que se debe transmitir con mucha cautela, pero nadie tiene el derecho, ni siquiera una persona, un profesional de la salud, de decirle a un ser humano, tu tiempo de vida es este. Porque la persona no sabe realmente cuál es el tiempo de vida y nadie le puede decir eso a otra persona porque le termina generando un conflicto tan grande que después nadie se hace responsable de los efectos que puede generar eso en la vida del paciente. Porque si vos a una persona le decís, te quedan X cantidad de días de vida, tu cerebro, ¿sí?, que va a recibir esa información y va a impactar y va a hacer un efecto en tu vida, se va a programar, ¿sí?, justamente con esa información que acaba de recibir, porque para el cerebro todo es supervivencia y no diferencia entre lo real, lo simbólico, lo imaginario. Y es un programador que se programa, se va autoprogramando el cerebro, ¿está? En términos de supervivencia. Entonces, primero, también tenés que salir de ese lugar, olvidarte de lo que te dijo esta persona, ¿sí? Y empezar a identificar todos esos matices o en qué contextos estás percibiendo esa gran desvalorización, en qué áreas específicas de tu cuerpo, porque cada área, cada parte de nuestro sistema osteoarticular y musculoesquelético tiene una función específica. Entonces, dependiendo en dónde esté quizás alojado esas adaptaciones en los huesos, también son herramientas que nos dan una posibilidad de ir al objetivo o de encontrar cuál es el matiz más relacionado en términos de desvalorización, donde te podés estar, digamos, devaluando o desvalorizando. ¿Para qué? Y para que puedas resignificar esa situación y para que puedas ponerte en campaña y poder empezar a aportar valor, ¿sí? A aportar valor y darte cuenta y poder, digamos, revertir esa situación. Quizás hoy en día ya tenés dolores, inflamaciones en algún área específica de tu cuerpo. Eso es una buena señal porque indica que estás quizás ya en una fase de reparación, porque te olvidaste de la enfermedad, porque la superaste. Entonces, una vez que el cuerpo se relaja y entra en una determinada vagotonía, el cuerpo sí o sí aprovecha esa circunstancia para meter al organismo en una fase de reparación. Por eso
que muchas veces cuando mejor nos sentimos es cuando